Las empresas transnacionales han violado los derechos humanos en Colombia y el mundo. Hay una responsabilidad de las empresas multinacionales en graves violaciones de derechos humanos en muchos países del mundo. Han afectado comunidades, han afectado el medio ambiente, han apoyado conflictos armados, han violado los derechos humanos, han financiado grupos armados. ¿Cómo podemos regularlas? El tratado vinculante que se negocia desde hace 10 años en Naciones Unidas con el objetivo de imponer obligaciones de derechos humanos a las empresas transnacionales es la oportunidad que tienen los estados para que esto cambie. Sin embargo, vamos por partes. Primero, es importante entender cómo está inclinada la balanza actualmente. Si miramos a las 100 entidades más ricas del mundo, 69 son empresas, no son estados, lo que les garantiza una capacidad enorme, un poder económico de intervenir en los territorios, pero también de saltar fronteras, saltar jurisdicciones y corromper agentes estatales. Además del poder económico, actualmente los estados no cuentan con herramientas jurídicas suficientes para obligar a estas empresas a respetar los derechos humanos. El sistema internacional solo permite que las empresas demanden a los estados por afectar sus negocios, pero no está diseñado para que los países puedan demandar a las empresas por las violaciones de derechos humanos que cometen. En el debate sobre el tratado vinculante, países como Estados Unidos y la Unión Europea proponen reemplazar el término violaciones por abuso. ¿Y cuál es el problema con los términos? Pues que la forma en que se define su conducta afecta cómo se tratan las consecuencias de sus acciones. Y decimos violaciones, no abusos. Así que decimos que es importante llamar las cosas por su nombre en este proceso. Decimos que el derecho internacional está en disputa, no solo en evolución, es una pelea constante. Y en esta pelea la única narrativa posible es la que defiende más derechos a los pueblos, más derecho a la gente, a los trabajadores y trabajadoras y más reglas para las empresas. Otro punto clave en el debate sobre el tratado vinculante es si se pueden imponer obligaciones directas en derechos humanos a entidades no estatales, como las empresas transnacionales. La respuesta es clara. Sí se puede. Existen múltiples precedentes e instrumentos del derecho internacional que dicen que es posible imponer obligaciones a las empresas para asegurar el respeto de los derechos humanos. Esto es crucial dado que muchas empresas han argumentado que los tratados o normas de derechos humanos no forman parte de sus reglas de juego y se han enfocado principalmente en cumplir con sus obligaciones comerciales, civiles o societarias. Ejemplo de la manera como las empresas transnacionales desconocen estar sometidas a normas de derechos humanos es el litigio que en 2018 llevó a la sentencia de la Corte Constitucional que limitó la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la realización de actividades extractivas en sus territorios mediante la consulta popular. Precisamente esta polémica surge por una decisión de la Corte a favor de una multinacional por un proyecto de explotación petrolera en Cumaral Meta. Al conceder la tutela, el máximo tribunal deja sin piso una consulta popular en la que el pueblo había rechazado esa actividad en su municipio. Y aquí el problema radicaba en que las empresas no reconocían las normas nacionales ni internacionales sobre el derecho a la participación. Además, algunas empresas defienden la implementación de obligaciones más básicas y débiles, como las relacionadas con la debida diligencia. En contraste, las organizaciones sociales abogamos por obligaciones más sólidas, que realmente prevengan las violaciones a los derechos humanos cometidas por estas empresas, protejan a las comunidades y garanticen reparación a las víctimas de las transnacionales. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad jurídica deberían asumir estas empresas? Como sabemos, la responsabilidad civil es la más conocida, la más buscada, porque es en donde se repara financieramente sobre todo a las víctimas. Pero es muy importante establecer también la responsabilidad administrativa, incluso relacionada a contratos y relaciones con el Estado, que muchas veces es cómplice de estas empresas, y también la responsabilidad penal. ¿Y las víctimas? ¿Cómo podrían acceder a la justicia de acuerdo a lo que se discute en el tratado vinculante? Se están contemplando dos vías. Una es la imposición de obligaciones a los estados, quienes deberían adecuar sus sistemas judiciales para atender violaciones de derechos humanos que ocurren en contextos de operación empresarial transnacional. Una de esas herramientas que se está contemplando en el tratado es la inversión de la carga de la prueba.
¿Esto qué significa? Que en un proceso judicial no serían las víctimas las que tendrían que probar que el daño que están alegando ocurrió, sino que por el contrario serían las empresas transnacionales las que deberían demostrar que eso no ocurrió. Y la segunda vía que se está contemplando es la creación de un mecanismo de carácter internacional que atienda casos de violaciones de derechos humanos atribuibles a empresas de carácter transnacional cuando los estados no puedan, por cualquier circunstancia, satisfacer el derecho de acceso a la justicia. Hoy necesitamos un tratado vinculante a nivel mundial que permita que a nivel nacional se garanticen los derechos humanos. Bienvenido al dinero, bienvenido a los negocios, bienvenido al mercado, pero respetando el ambiente, los derechos humanos, las comunidades. Un tratado vinculante es urgente. Encuentra más razones y recomendaciones para apoyar el tratado vinculante en nuestro documento Los Derechos Humanos Primero.